Platicamos ahora con el secretario de Turismo del Gobierno Federal, Enrique de la Madrid Cordero. Secretario, gracias por platicar con nosotros, siempre es un gusto. Guillermo, el gusto es mío. Para platicar, si le parece, de más cosas, porque hemos platicado mucho de turismo, he tenido la oportunidad de platicar con usted en los últimos meses, por supuesto, con el tema turístico, pero me parece que hay más cosas de qué platicar, ¿no? Hay más cosas de qué platicar con respecto a lo que vive México. Con respecto a usted, si me lo permite, platicar un poquito acerca de la historia que evidentemente tiene que ver con su padre como presidente de la República, con tanto tiempo en la administración pública, también privada, con su desempeño en diversos sectores. Me parece que es interesante saber, usted, de sus hermanos, fue el que se dedicó a la política. ¿Por qué? A ver, tiene que ver con muchas cosas. Una, yo creo que tiene que ver con una vocación. Todos yo creo que tenemos o debemos buscar cuál es nuestra vocación, sí. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos ayuda a despertarnos en la mañana con entusiasmo y ver de manera atractiva el día? Y yo sí he llegado a la convicción, a mí lo que me gusta es la cosa pública, el servicio público, y el servicio público en mi país. Es un país con enormes retos, que a una persona con mi preparación, con mi vocación, lo que te genera es el decir, vamos a tratar de estudiar cuáles son los problemas principales, en este caso los que te van tocando en tu trabajo, cómo diagnosticas el problema, siempre además en equipo, estudiando, oyendo otras personas, profundizando, cómo generas alternativas de solución para enfrentar los problemas y luego cómo los instrumentas. Sí. Y lo bonito de esta actividad es que tú sabes al final del día, y lo vas viendo en las personas, pero también en los números, tú sabes que incides sobre millones de personas, sobre millones. Pues es una vocación que yo creo que tenía, el escenario me la afianzó, fue un privilegio vivir esa época y para mí ahora es un privilegio tener la oportunidad de estar trabajando aquí en el gobierno del presidente Peña Nieto en las tareas de turismo y como lo hice también antes en Bancomex. Andaba, por ejemplo, por los... ¿Qué serían? ¿20 años cuando usted vivía en Los Pinos? ¿Cómo era todo esto? Bueno, primero tuvimos la enorme oportunidad, mi hermano Miguel y yo. Miguel ya estaba en la Ibero estudiando algún semestre, yo apenas iba a entrar a la UNAM. Suspendimos un semestre para acompañar a nuestro papá, a nuestro padre, a la campaña. Lo acompañamos de tiempo completo. Eso ya fue una lección de vida, porque fue a recorrer el país. Y en ese entonces las campañas eran muy largas, muy intensas. Iba uno a todos los sitios, a todos los lugares, y entonces pues era una vivencia extraordinaria. Podía estar en una reunión en la mañana con un grupo de campesinos, después un grupo de obreros, quizás después indígenas, una reunión del IEPES para ver los temas más analíticos, las personalidades que también acompañaban a mi papá, porque el otro día comenté en algún lugar, no solamente es la influencia de él, sino también de un grupo de personas que lo unían, pero también te permitió vivir la dificultad que en ese entonces vivía el país. Hay que recordar que se depreció la moneda de manera muy acelerada, hubo una expropiación de la banca, una confrontación entre el gobierno y los empresarios, controles de cambios. Entonces, cuando llegamos ahí, yo, por lo menos así lo viví, con un enorme sentido de responsabilidad. Sabíamos que, pues sí, estabas en una situación que podría uno asumir privilegiada, pero el privilegio conlleva responsabilidad, y así la vivimos. Yo un poco digo que parte del privilegio en ese entonces es que la mayoría de las personas siempre especulamos de por qué un presidente toma una decisión, sí. Y hacemos 5 teorías, ¿no? Claro. Pues aquí simplemente yo preguntaba, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué tomaste esa decisión o por qué este escenario? Conversaciones muy ricas, fueron años extraordinarios, y años extraordinarios sobre todo de conocimiento del país, de vivirlo a profundidad y también una relación familiar muy cercana. ¿Cómo ha cambiado entonces el país? Es decir, ha cambiado muchísimo, por supuesto, en estos años, pero tomando en cuenta que usted era consciente de las cosas, de cómo estaban las cosas, de los problemas que enfrentaba, de los retos que había, de todos estos cambios que ya me comentaba, ¿cómo ha cambiado México desde su perspectiva, desde ese momento hasta ahora? Muchísimo, Guillermo, muchísimo. Y creo que ese es un tema muy importante porque muchas veces no estamos todos del todo conscientes del cambio. A mí, como me ha tocado vivirlo con mucha intensidad, lo puedo reflejar. Datos que siempre menciono. A principios de los 80s, por ejemplo, el 70% de las exportaciones de México eran petróleo. Éramos un país monoexportador, prácticamente como Venezuela. Sí. Teníamos un estado, un gobierno muy grande, muy obeso, teníamos una deuda pública muy grande, y cuando bajaron los precios del petróleo y subieron las tasas de interés, el país quebró, ¿sí? O sea, por eso cuando algunos incluso mencionan como volver a esas épocas del pasado, con una posición muy grande del Estado, estatista, ¿no?
donde en ese mundo yo creo que todos, según algunos, todo estaba extraordinario. Ese modelo quebró, ¿sí? Se tuvo que cambiar porque se quebró. Y entonces, en ese entonces, incluso la generación de mi papá era una generación que estudió con esa convicción de un Estado grande, un gobierno más intervencionista. Fue la realidad la que se les impuso. Y se dieron cuenta que tenían que abrir la economía al mundo, que tenían que abrir México al mundo. Se había aplazado la decisión hace unos años de entrar al GATT, todavía con el presidente López Portillo. Ya con mi papá se entró al GATT, que es lo que después es la Organización Mundial de Comercio. Se empezó a hacer una reducción del tamaño del Estado. El gobierno mexicano era dueño hasta de fábricas de bicicletas, ¿sí? Y se llegó a una visión mucho más consistente con el mundo como opera hoy. Es un Estado rector, una rectoría en materia económica por parte del Estado, pero es la participación del sector privado, es la participación de los mexicanos los que al final del día mueven la economía. Pero también es un país, hay que reconocerlo, que también se ha venido diferenciando más al interior. Tienes un México, sobre todo del centro hacia el norte, que es un México que precisamente se ha integrado al mundo, que está como parte de estas cadenas globales de suministro, que es donde están las empresas automotrices, donde está la maquila, donde está la manufactura. Sí. Esos estados de la República hay estados donde incluso están creciendo a tasas anuales del 5% durante los últimos 12 años. ¿Sí? O sea, cuando uno dice que el modelo económico no ha funcionado, pues no ha funcionado quien no se ha sabido incorporar o no ha podido. Pero el que sí, un estado como Aguascalientes le llevaría 15 años duplicar su PIB. En cambio, un estado como Oaxaca, que lleva creciendo los últimos 12 años al 1%, le llevaría 100 años. Entonces, también es un país que también hay que reconocerlo. Hay una parte que sí se ha integrado al mundo, que sí está modernizada, que está creciendo, que estamos yendo a ese país que deberíamos de ser un país de clases medias. Y lamentablemente hay otro que todavía se queda un poquito en este mundo medio feudal. ¿Y por qué digo feudal? Se lo escuché el otro día a alguien. Porque feudal es como, mira, a ti te toca cuidar esta área, ¿no? A ti te toca cuidar este sector. Y no ha logrado integrarse. En el tema político, por ejemplo, ¿cómo han cambiado las cosas? Y le pregunto también si tiene que ver con esto que me decía, de finalmente algunas partes que no se han podido integrar de lleno a este desarrollo. Tiene razón. Esa es otra reflexión importante. La economía ha cambiado muchísimo. Pero la política también. En el año 76, que pues, en la historia de un país no es hace mucho, hubo un solo candidato a la presidencia de la República, por el partido oficial y por los demás. Otros porque ni se presentaron, no presentaron candidatos. Hoy en día ese escenario es impensable. En los 80s también cerca del 80% de los diputados, por ejemplo, eran de un solo partido. Que ha habido una mucho mayor participación política, hay muchas más opciones en donde poder participar, ya no es el sistema de un partido dominante, es un régimen mucho más democrático y es un régimen donde verdaderamente, a diferencia del pasado, hoy no sabes el resultado de las elecciones. O sea, parte de la democracia es que no te sepas el resultado de las elecciones antes y así vivimos ya hoy. No digo que no sea un sistema que haya que mejorar. Incluso, como desde hace mucho lo reflexionaba, lo que hemos perdido quizá es en participación ciudadana. No es suficiente ir a votar por un partido, un legislador, un presidente y no participar. Lo que le está faltando más a México es mucha mayor participación también del ciudadano para acompañar a la democracia formal. Pero somos también en ese sentido muy diferentes y a mi juicio mejores. La función política está completamente desvirtuada, o por lo menos así ante los ojos de los ciudadanos. Los ciudadanos ya no confían en los políticos. ¿Está bien ganada esta desconfianza y cómo se puede revertir? Bueno, a ver, una mezcla. Yo creo que una parte se debe a temas que son muy complejos. Una parte se debe a que hoy en día tienes problemas globales y que no los puedes atender de manera local y entonces la población se frustra porque no ve resultados. Pero la otra, yo diría, hay unos funcionarios y hay unos políticos que francamente se han pasado, ¿sí? Sí. Y eso contribuye, si le sumas la insatisfacción de los resultados con el que veas abusos de parte de algunos de ellos, pues te genera mucho desconcierto. Pero yo sostengo que la mayoría de los funcionarios públicos somos gente honesta y capaz. Y que lamentablemente por unos casos, quizá demasiado notorios, pero por algunos casos se mancha el conjunto. Pero además no hay opción contra el gobierno o la política. Al ciudadano que no le guste, pues que se incorpore. Al que no le guste lo que está viendo, pues que se sume. Porque al final del día, pues lo que no podemos hacer es que entonces la gente con capacidades y la gente con talento no se suma, pues ¿quién queda?
¿sí? Entonces, y luego nos quejamos de lo que queda. Nada, hay que sumarse. Al que no le gusta lo que está viendo, que le entre. Porque el gobierno al final del día es relevante. Los gobiernos influenciamos en las sociedades para bien y para mal. Desde mi juicio, desde mi punto de vista, el tema del Estado de Derecho en México ya hizo crisis, ¿sí? Y así como en el pasado la economía hizo crisis y hubo que hacer cambios, desde mi punto de vista, los mexicanos tenemos que asumir que necesitamos un Estado de Derecho de verdad, ¿sí? Es lo que le falta, es el complemento que le hace falta. ¿Jugar con las reglas? Pues Estado de Derecho es poner reglas claras y que se respeten, ¿sí? Es que tú sepas que cuando violas ciertas reglas del juego, habrá sanciones y castigos. Cuando no las hay, surge entonces la famosa impunidad, ¿sí? Y eso es algo que desanima también a la ciudadanía, es parte de lo que contribuye al desánimo, el ver que hay personas que violan reglas del juego y que no existen castigos. Y se te empieza a descomponer un poco la conducta incluso social. ¿Cuáles son las características que debe tener un líder político en México? O sea, yo creo que tiene que haber, yo creo que cada vez es más claro que tiene que haber la percepción y la realidad pues de un desempeño, de una conducta correcta, ¿no? Yo creo que todos debemos de tener una conducta correcta, todos debemos de actuar con honestidad, pero los servidores públicos somos los que estamos más obligados. O sea, eso es de entrada. Yo creo que se tiene que tener una preparación técnica, ¿sí? Porque los problemas son tan complejos que no es un tema de intuición, no es un tema de me late, es un tema donde hay que tener pues, bases sólidas para analizar la realidad, para diagnosticar la realidad y para buscar propuestas de solución. Y algunas ya no son tan simples, algunas son cosas más sofisticadas, más complejas. Hay que tener preparación. Creo que también hay que tener experiencia, eso es muy importante. Hay ciertas posiciones que no son para llegar a aprender, son sobre todo para llegar a aportar. Siempre aprendes, siempre continúas aprendiendo, siempre te vas preparando más, pero tienes que ya llegar con un bagaje y con una experiencia relevante para que puedas aportar. A veces sí me sorprende ver algunas propuestas de personas pues sin experiencia. Sí, buen nombre, buena reputación, buena imagen, pero sin experiencia. Pues también igual por eso tienes buena imagen, porque nunca te has equivocado. Y volvemos al tema de la confianza en los políticos, porque la gente está diciendo, bueno, yo prefiero votar por alguien que no tenga experiencia política, yo prefiero votar por alguien que nunca haya estado involucrado con la política o con algún partido político, aunque no tenga experiencia de gobierno. Pero eso a mí no me hace mucho sentido, porque yo, por ejemplo, yo no iría a operarme con un médico pues que no es médico. Pues tienes que tener una especialidad y tienes que tener una experiencia y tienes que tener acreditado éxito en lo que haces. Entonces, eso pasa a veces cuando ya tienes una imagen tan negativa de la política y dices, quiero traerme a alguien limpiecito. Pues cuidado, mejor tráete a alguien que dentro del mundo de la política sí tiene experiencia, sí tiene respeto, sí tiene credibilidad. Así como para llegar a improvisar en posiciones importantes, yo lo veo muy cuestionado. O sea, francamente le veo que es muy costoso y es poner el riesgo de un país en manos de personas inexpertas. Yo sí creo, además, tan lo creo, pues ¿qué es lo que uno hace? Uno se prepara, ¿no? ¿Le interesa ser presidente de la República? A ver, yo creo que, todos los servidores públicos de vocación, pues obviamente, seguramente en la cabeza, siempre pensaría uno que ese es un privilegio, ¿sí? Pero, porque estás jugando en esto, estás en este sector. Pero al final del día yo creo que más que si quisiera uno, lo que tiene uno que hacer es prepararse y aportar para que si en su momento las circunstancias son propicias, pueda uno ser una alternativa. Secretario, muchísimas gracias por la conversación. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias, secretario de Turismo del Gobierno Federal, Enrique de la Madrid Cordero.